En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy reunidos nuevamente como familia para seguir estudiando el libro de San Marcos. Empezamos un nuevo capítulo y pidiéndole a Dios que sea Él quien nos guíe, que nos dirija por medio del Espíritu Santo, hacemos la siguiente oración. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María, pidiendo a la Santísima Virgen tu divina intercesión para que por cada like o por cada suscriptor que haga en este programa, que el Santísimo Padre Jesucristo nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Cuando no se haga nuestra voluntad, sino la de nuestro Santísimo Padre, pedimos por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que necesitan mucha oración, aquellas que tienen mucho tiempo, aquellas que están olvidadas ahí. También pedimos a Santa Margarita Lacour que sea ella también intercedora entre nosotros para que este programa llegue a los corazones de los que tenga que llegar. Santa Margarita Lacour, que fue elegida por Cristo para mostrarle Él a ella su corazón y que ella predicara acerca de ello el corazón sagrado de Jesús. Le pedimos su intercesión y todo lo pedimos en nombre del Padre Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. ¿Está grabando? Me quedé con la curiosidad. Empezamos en San Marcos capítulo 9 y vamos a ver qué Dios nos enseña, a dónde nos quiere llevar y qué es lo que debemos aprender el día de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 13. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios. Hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. 6 días después Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podía dejarla, por mucho que la llevara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie de ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él le contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras que le había de suceder. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos versículo por versículo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. No te nos cargues de ahí hasta Marcos, que ahora vamos al 9.1, versículo 1 de la palabra de Dios. Versículo 1. Señor, que tu siervo escuche. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este versículo tiene mucha contradictoria, tanto teólogos católicos como protestantes. ¿Qué es lo que Dios quiere decir aquí?
qué es lo que Dios nos quiere enseñar, lo que sabemos que se cumple, porque habla de que hay unos que no morirán hasta ver el reino de Dios. Y se cumplió con Pedro, Santiago y Juan, que vieron parte del reino de los cielos sin antes morir, con lo que es la transfiguración de Jesús. Pero habla de 6 días antes. ¿De dónde venían antes? Mateo capítulo, lo leímos la semana pasada, hace 6 días también lo leímos en San Marcos, que estamos estudiando el capítulo 8 al final, pero voy a agarrar ahora a San Mateo, que también habla de lo mismo, pero San Mateo agrega otras cosas que no vemos en San Marcos. San Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 18, ¿dónde estaban los apóstoles y Jesús? 6 días antes. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. 6 días antes, Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? La gente decía que eres Elías, que eres un profeta, que eres Juan Bautista. Todos tenían una diferente opinión de quién era Cristo. Cuando le pregunta a los apóstoles, Pedro, siempre Pedro, sale adelante y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestros hermanos protestantes, ellos dicen y aseguran que la iglesia está fundada bajo lo que Pedro dijo aquí, pero no es en realidad así. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: bienaventurado eres porque todo lo que acabas de decir no procede ni del hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Dios te puso las palabras que tú necesitabas decir para que la gente conociera quién soy yo. Está presentando a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que estaban esperando. Y como el Hijo hace lo mismo que el Padre, Cristo hace lo mismo. Ahora presenta a Simón a lo que va a ser su iglesia. Y yo te digo que tú eres Simón, pero ahora te llamarás Pedro. Y sobre esta piedra, nótense que Jesús nunca hace esto, nunca se apunta esta piedra, porque esa es una mentira de Satanás con los hermanos protestantes. Cuando dice esta piedra, no está apuntando absolutamente para ningún lado. Y los hermanos protestantes, ellos ¿dónde sacan el dedo? Que se apunta a Jesús el mismo. Esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es mentira de Satanás. Él está diciendo sobre Pedro, que es una piedra chiquita, que es una piedra grande, no nos importa, es una piedra y punto. Lo que importa es que sobre esa piedra, o a partir de esa piedra, se va a edificar la iglesia de Cristo. ¿Por qué sabemos que Cristo no se apuntó él solo? Porque después dice: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces si él se hubiera apuntado a sí mismo, hubiera sido: entonces me daré yo las llaves del reino de los cielos. Pero a veces la ignorancia es atrevida y ellos quieren enseñar otras cosas que en realidad Cristo no enseña. Están ahí 6 días antes estableciendo la que va a ser la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento los constructores eran los judíos y la piedra era Cristo. En el Nuevo Testamento el constructor es Cristo y la piedra son Pedro y los apóstoles. Y la primera piedra que toma de los apóstoles es Pedro y le da el liderazgo de ser el líder de la iglesia para cuando él no va a estar. Pero después, en el versículo 21, le da su primera zarandeada a Pedro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. ¿Dónde estaban los discípulos 6 días antes? Habla, Señor, que tu siervo escucha.
A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debería ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro, lo explicamos la semana pasada, se llena de temor. El hombre se llena de temor. El hombre está impuesto a que lo adoren, a que lo alaben, a que le digan tú eres lo mejor y que siempre la alabanza, queremos la alabanza. Pero cuando Cristo le dice el hombre debe ser humillado y aborrecido, Pedro se asusta con esta declaración. Pues ¿cómo? Si tú eres hijo de Dios. Todos nosotros, la enseñanza de Dios nos enseña que para seguir a Cristo las cosas son difíciles. Pusimos por ejemplo, el sufrimiento es normal en la vida. Un hombre que quiere ser fisiculturista, o una mujer que quiere tener un cuerpo completamente atractivo, se mete en el gimnasio a sufrir, dietas, ejercicios, tiempo, sufrimiento, pero al lograr el propósito valió la pena el sufrimiento. Lo mismo Cristo enseña en esta lectura. Para alcanzar el reino prometido se tiene que sufrir. El sufrimiento, lo dijimos en la lectura en el programa que leímos hace 3 días. El sufrimiento es lo que ofrece la tierra, es lo que ofrece. Pero Dios nos da la sanación, solamente tenemos que estar con Él. Ahí estaban, 6 días antes, discutiendo, unos tristes porque Dios le está anunciando su muerte, y después se ponen de pie y empiezan a caminar. Y Pedro y los discípulos, yo creo que se quedaban pensando, el camino que estamos tomando es para Jerusalén. Y veían alejarse Galilea y veían acercarse a Jerusalén y empezaba el miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero llegaron a un monte alto, versículo 2, en Marcos capítulo 9, versículo 2, llegan a un monte alto y vamos a ver qué pasó. San Marcos capítulo 9, versículo 2. Que tu cielo escucha. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Apunte el 6. ¿Por qué el 6? Porque el 6 significa... ¿Qué significa el 6? Imperfección. Imperfección. El 7 es perfección. La imperfección del ser humano. Jesús le dice a Santiago, le dice a Pedro: aléjate de aquí, Satanás, porque tú me quieres hacer tropezar. Los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios. La imperfección del ser humano siempre a no querer sufrir, a querer llevar las cosas bien, sin sufrimiento, pero Cristo nos trae una enseñanza nueva. Entonces el 6 que marca aquí nos va a mostrar cómo Dios va a quitar esa imperfección y cómo la va a ir quitando. Y cuando llegan a ese monte, deja a unos discípulos abajo y toma a Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Ese monte no sabemos cuál es. La Iglesia Católica dice que es el Tabor. No está escrito aquí el nombre, pero es la montaña más grande que hay en ese trayecto. Mide aproximadamente 1843 pies de alto. Es un monte completamente difícil de escalar, tomando en cuenta que en el tiempo de Jesús no había las calles que están ahorita, y en la actualidad tampoco te puedes ir en autobús hasta arriba, tienes que quedarte abajo y esperar carros especiales para que te suban. Pero
¿Por qué deja la mitad abajo? ¿Por qué deja unos abajo y sube otros arriba? Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos enseña por qué toma Pedro, Santiago y Juan. Gálatas capítulo 2, versículos 9, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Gálatas capítulo 2, versículo 9, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Perdón, Efesios. This is Efesios, sorry. No, Gálatas. Gálatas. 2, versículo 9. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Habla el Ya Señor. lo agarré. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En San Mateo 16, Jesús establece su iglesia y dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ya al siguiente capítulo, capítulo 17 de Mateo, en el capítulo 9 de Marcos que estamos estudiando, suben al monte y se llevan nada más a estos tres. ¿Y estos tres quiénes son? Son los pilares de la iglesia. Pedro, el Papa, o como usted le quiera llamar, el líder, el que está encargado de la iglesia. Santiago, el primer obispo de Jerusalén, y Juan, el sacerdote. Estos son los pilares de la iglesia. Papa, obispo, sacerdotes, es de lo que está la iglesia de Cristo constituida. ¿Por qué los lleva? ¿Por qué deja a unos abajo? Representa a la iglesia militante que somos nosotros. Estamos en el proceso, estamos en el camino, estamos aprendiendo, estamos purificando nuestra alma aquí. Y los que lleva la otra iglesia, la otra parte de la iglesia que va entre el inicio del monte hasta el final, hasta llegar al final, hasta el tope, que significa el cielo y el paraíso, donde vamos a ver ahorita a Jesús transfigurado. Ese proceso es completamente largo, es duro, es difícil. Si usted va al Tabor, usted se va a dar cuenta que no se puede caminar. Hay muchas ramas con espinas, es increíble. Yo no sé cómo los discípulos pudieron llegar hasta arriba. Se necesita un sacrificio grande. Esa iglesia representa a la iglesia purgante, a la que está sufriendo, a la que se está atormentando, pero tiene que llegar a la iglesia triunfante que está allá arriba, a donde queremos llegar todos. Y cuando llega Pedro, Santiago, Juan y Jesús arriba, ven a Jesús doblado de oración, orando. Poner atención a todos los aspectos que se van a ver ahí, porque nos refleja a la iglesia de Cristo. Ya subió a la iglesia militante. Ahora les va a mostrar por qué deben de confiar en Dios y no de tener temor. Les va a empezar a quitar la imperfección que ellos tienen. San Marcos capítulo 9, versículo 3 al 4, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas, Mateo dice que Jesús los subió, los llevó a un monte a orar. Están en oración. En este proceso de oración, Jesús de rodillas empieza a transfigurarse, empieza a cambiar, su rostro cambia. Eso es lo que pasa. Vamos a ver si le atinamos a la lectura. Éxodo capítulo 34. ¿Mande? Sí.
me quiero acordar del libro de Éxodo. 40, 34, 38. No, Es otra. Éxodo 40, 34, 38, 39. Vamos a ver qué dice. Éxodo 34, 38, 39. Vamos a ver. Jesús empieza a orar y empieza a cambiar su rostro. ¿Qué es lo que provoca que esto cambie? Éxodo capítulo 34, si Dios nos da licencia, y 38 y 39. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Amén. Cada vez que Moisés acudía donde Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Una vez fuera, comunicaba al pueblo lo que Yahvé le había ordenado. Entonces los israelitas veían de la cara de Moisés era radiante, pero Moisés volvía a ponerse el velo hasta que entraba a hablar con Yahvé. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia de Cristo, oración, ayuno. Usted no lo nota, pero cuando usted se pone a orar, cuando usted está en oración, créalo, su rostro se transforma con la comunicación con Dios. Lo que lo lleva a usted allá arriba es la comunicación que tiene con Dios y la blancura de sus vestimentas. El bautismo, nuevamente subimos un programa porque decía, ¿por qué usted habla mucho de los sacramentos? ¿Por qué? Porque los sacramentos te dan esa blancura de vestimenta que necesitas para estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. El bautismo te da la vestimenta blanca, por eso vestimos a los niños de blanco en la iglesia. La confesión te limpia de todo pecado, estás limpio de estar en la presencia de Dios. La Eucaristía te limpia también de los pecados. Todo es un proceso de crecimiento y ahí está la iglesia, ahí está Cristo, ahí están los sacerdotes y aparece Elías y aparece Moisés. Aparecen estos dos personajes. ¿Por qué? Porque Dios, Marcos capítulo 12, versículo 26, 27, Marcos 12, 26, 27. ¿Por qué aparecen estos dos hombres? ¿Qué Dios nos quiere enseñar? Marcos capítulo 12, versículo 26, 27. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y eso se lo grita a los protestantes también, porque la doctrina de ellos es que usted se muere, se queda en la tumba ahí sentadito, acostadito, esperando a que se oiga la corneta, que Jesús venga por usted y luego lo lleva al cielo. Y aquí, ¿qué pasó? Se les cae la doctrina. Hablando con un pastor, decía, bueno, es que las profecías, hermano, dice, se cumplen a veces paulatinamente. No con paulatina. Aquí Jesús es claro, aquí está Elías y Moisés. Y lo pone, porque Elías fue elevado al cielo en vida y Moisés fue muerto. Dios es Dios de vivos y nos trae a Elías. Jesús mismo al final lo dice, Elías ya fue muerto, ya vino aquí. Los hermanos protestantes todavía esperan a Elías, los judíos esperan a Elías. Elías ya vino, dijo Cristo. Hicieron con él lo que tuvieron que hacer porque estaba escrito y le quitaron la vida. Era Juan Bautista. Sin embargo, ellos siguen enseñando que Elías va a venir. Pero también ¿qué nos enseña aparte Moisés y Elías? Que Jesús está sobre la ley, está sobre los profetas. Él es el profeta, Él es la ley, la nueva ley. También nos enseña que, porque dice la palabra de Dios que Jesús estaba hablando con Elías y Moisés. La iglesia de Cristo nos da esa oportunidad de podernos hincar a orar y hablar con el santo que usted quiera,
sea la Santísima Virgen, sea San José, sea San Pablo, ellos están vivos, Dios es Dios de vivos. Y así como Jesús habla con sus santos, pues nosotros somos hijos de Jesús, tenemos que imitarlo y hacemos lo mismo. ¿Por qué no estaba hablando con su Padre? Porque te quiere dar la lección la iglesia de Cristo, Pedro, Santiago, Juan, Papa, obispo, sacerdote y santos. Y en oración, para que usted va viendo las características de la iglesia de Cristo. Hoy me decía una muchacha, son chicanos, una chicana y una americana, decían, pues yo, hablaban ellas de que yo cuando pongo las manos en la iglesia le doy gracias a Dios porque me ha hecho líder en mi iglesia y pongo las manos y la gente dice que siente el Espíritu Santo. Y yo me quedaba pensando, ¿y en realidad es el Espíritu Santo? Claro, porque nosotros estamos trabajando para Dios. Yo tengo una duda y sácame de esta duda. Porque tú traes Biblia y es testigo de Jehová. Ella trae Biblia y es pentecostal. Yo traigo Biblia y soy católico. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Porque tú dices una cosa, ella dice otra, yo digo otra. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Te voy a hacer una pregunta, le digo a ella, a las dos, pero sin enojarse. Es una pregunta nada más, porque yo tengo una duda. ¿Quién es la verdad? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, sí. Pero, ¿cómo sé que tú tienes la verdad? Dijo, es que nosotros tenemos a Dios. Pero en 1 Timoteo 3:15 Jesús dice, les dejo la iglesia, si me tardo en llegar, ahí está la iglesia que es base de la verdad, fundamento de la verdad. Entonces, si la iglesia tiene la verdad, ¿cuál iglesia es la verdadera? ¿A cuál iglesia? Porque hay 60,000 iglesias aparte de la católica. Dime cuál. Jesús está hablando de una iglesia. No, es que no fundó una iglesia. Entonces Mateo capítulo 16, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia sobre Pedro. Entonces, ¿cuál iglesia? Dijo, yo creo que nos debemos sentar, le voy a hablar a mi pastor y nos sentamos a tomar un café el día que tú quieras. Pero dile que vaya preparado con palabra de Dios. Porque si Cristo fundó una iglesia, yo quiero que me diga Él cuál es la iglesia. Y si la iglesia de Él es la de Cristo, créelo que yo y mi familia nos vamos para allá. Se quedó callado y se fue. No hay argumento. Esta es la iglesia de Cristo, sacerdotes, obispos, papa, en oración con los santos, los dos pueblos unidos, el judío y los 12 apóstoles, las 12 tribus está escrito en la Biblia, en Apocalipsis, y vio a los 12 ancianos, a los 24 ancianos, 12 apóstoles y 12 de las tribus de Israel. Está escrito, están en oración. ¿Qué más sigue ahí? Habla, Señor. Antes de que, mire, Jesús recrimina a su propia iglesia. Desgraciadamente, nosotros como católicos estamos fallando. San Marcos capítulo 14, versículos del 35 al 38, San Marcos 35 al 38, mire el estirón de orejas. Primero se lo dio a Pedro cuando fundó sobre ti edificaré la iglesia, y ahora se lo da a todos, a Pedro, Santiago y Juan, los mismos, a los pilares de la iglesia. San Marcos capítulo 14, versículos 35 al 38, y les hace una sugerencia, les muestra lo que tienen que hacer y después mire lo que pasa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Peco, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y le dijo a Pedro y Simón, ¿duermes? De modo de que
no pudiste permanecer despierto 1 hora. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese estirón de orejas se lo da a la iglesia y se lo sigue dando ahorita. La iglesia está dormida y es tiempo de despertar. ¿Cuántos católicos han salido de la iglesia porque nosotros no queremos estudiar la palabra? Ni 1 hora, dice, ni 1 hora pueden estar conmigo. Bueno, ustedes no, porque ustedes ya se van a meter aquí 3 horas conmigo. En aquel tiempo estaba Cristo, ustedes se fregan porque estoy yo. Aquellos se privilegiaron con Jesús, pero a fin de cuentas, yo solamente soy un instrumento de Dios y Él usa mi corazón y mi boca para decirles a ustedes lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere decir. 1 hora, 1 hora. ¿Cuánta gente le da flojera levantarse y dejar su comodidad, su televisión, por ir a ver las cosas de Dios? Prefieren las cosas materiales, como si el día que estuvieras en la presencia de Dios, eso te pueda servir para algo. La iglesia se durmió y perdimos 8 millones de católicos en 1517 con la lamentada reforma de Martín Lutero. Y después, mire todo lo que se ha hecho el daño. Cuánta gente engañada, alejada de la verdadera iglesia de Cristo, solamente porque la iglesia se durmió. Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 9, ¿dónde te quedaste? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Pedro, su comodidad, la comodidad, a veces creemos que con estar en la casa y rezar se siente tranquilo, estoy a gusto, ya quedémonos aquí, ¿a qué nos vamos a molestar de ir afuera donde hay bullicio, donde hay gente que se está quejando? Allá es donde tú tienes que ir, ¿aquí para qué? Allá abajo es donde te necesitan. Empieza primero por tu familia, ama a tu familia, pero no te quedes en la espiritualidad. Levántate de esa espiritualidad y pon en práctica, enseña a la gente que tienes que enseñar. Hay tanta gente que se está divorciando, hay tanta gente que se está matando. Ahorita estamos preocupados por el COVID, por tanta gente que se mata. Si usted supiera cuánta gente se ahorca en Inglaterra y todos son jóvenes y de eso nadie habla. ¿Por qué se matan? Porque tienen problemas entre la familia, porque no tienen un te amo, porque no tienen un te quiero, porque nunca han oído hablar de Dios. Porque las papás y las mamás están más preocupados en lo material y están metidos en cómo conseguir dinero y cómo conseguir lujos y placeres. ¿Y los niños qué? Quitándose la vida. Llegas a tu casa y pareciera que no tienes hijos. Los hijos están metidos en los cuartos, en la computadora. Le platican a millones de personas en el internet sus problemas, sus necesidades. Y a ti ni te toman en cuenta. Es increíble. Por eso, quitarse la comodidad. Las enramadas en aquel tiempo del pueblo de judíos eran unas de ramas verdes que ponían ellos en el camino de que iban rumbo a la tierra prometida, para que les diera sombra, para cubrirse del sol. La sombra, que sigue ahí adelante, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Perdón. Se usaban las ramadas para la sombra, pero mire lo que pasó. Se apareció una nube. Habla el Señor. Que tu siervo siervo escuche. escuche. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en una sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Dijo un pastor. Eso, la nube no importa, hermano. Lo que importa es lo que dijo la voz. Escuchen a Jesús. ¿Será? Cuando Pedro está poniendo enramadas, no es porque se vayan a quedar los
los Elías y Moisés y Jesús ahí en el monte. Los quiere proteger, quiere que estén bajo la sombra. Él no sabe cuánto tiempo van a estar. Él quiere protegerlos. Él quiere proteger la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios no la protegemos nosotros. Él nos protege a nosotros. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 9 y 10. Primera de Reyes, capítulo 8, 9 y 10. El pastor decía, no tiene que ver nada la nube, eso no tiene que ver nada. Vamos a ver si es cierto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 9 y 10. Habla, Señor. En el cofre no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb. Las tablas del pacto que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y me quedo pensando porque habla del arca de la alianza. En el arca de la alianza está el maná, Cristo es el maná, están las tablas de la ley, Cristo es la palabra de Dios, está la vara de Aarón, Cristo es el poder. ¿Y el arca de la alianza? Lucas capítulo 1, versículo 26, también ahí lo cubre la sombra. Lucas capítulo 1, 26, por si no sabe quién es el arca de la alianza, la nueva arca de la alianza. Lucas capítulo 1, 26, Dios manda a su siervo a donde está la nueva arca de la alianza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado. ¿Tú dijiste Lucas 1? Lucas capítulo 1, 26. ¿Ese es? Sí, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Sí. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Allá arriba, en el Tabor, en el monte, en la transfiguración, la nube cubría a la iglesia de Cristo, a la iglesia judía y a la iglesia católica. La iglesia católica representando por los 3 pilares, Pedro, Santiago y Juan, y la iglesia judía representado por los profetas, por Elías y por Moisés. La arca de la alianza, la nueva arca de la alianza, la madre de la iglesia, María, y también está cubierta por la nube, por la sombra de Dios. Y mire, Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38, Éxodo 40, 34 al 38, ahí también Dios protege a su santa iglesia y la cubre con la nube. Por eso cuando el pastor me decía, la nube no tiene que ver nada, para usted no, para nosotros como católicos sí, porque es el poder de Dios sobre su iglesia. Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. La nube cubrió la tienda de encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre él y la gloria del Señor
llenaba el santuario. Cuando la nube se levantó de encima del santuario, los israelitas levantaban su campamento y seguían su camino. Por si no se levantaban la nube, tampoco ellos se levantaban su campamento, sino que esperaban hasta que la nube se levantaba. A lo largo de todo el viaje de los israelitas y de la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Día, tarde y noche, Dios está sobre su iglesia, y es la iglesia que Cristo fundó. Cristo, decía le preguntaba yo a las muchachas en la mañana, en la tarde, a ver, si no es una iglesia, entonces ¿por qué aquí dice Cristo que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Y el Padre la tiene que cuidar, es su propio Hijo la iglesia. Nosotros vamos formando el cuerpo conforme nos vamos integrando, pero esta es la iglesia. Y Cristo y Dios la cuida y la protege y la cubre con su santa nube. Sigue adelante, ¿dónde te quedaste? Habla, Señor. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. De la voz salió una orden que dijo Dios: hagan lo que Él les diga. Jesús nos entrega a su madre en Juan capítulo 19, versículo 25, cuando vio a su discípulo y vio a la madre, le dijo: mujer, ahí está tu hijo, y hijo, ahí está tu madre. María, en San Juan capítulo 2, versículo 5 en adelante, versículo 5 dice: hagan lo que Él les diga. Jesús nos entrega a su Padre en San Juan capítulo 19, versículo 17, dice, mira que voy a mi Padre. Está María Magdalena, se acerca a Él: tú no me toques porque aún no he ido a mi Padre, pero voy a decir a mis discípulos, a mis hermanos, que voy a la presencia de mi Padre, que es su Padre. Nos entrega a María como madre, nos entrega al Padre como nuestro Padre. Esa es la iglesia de Cristo. Tiene Padre, tiene Madre, y tenemos un Hijo que somos nosotros cuando nos incorporamos a ese cuerpo sagrado. Pero esta iglesia tiene una cosa que hacer: obedecer lo que Dios, lo que Jesús enseñe. Y ya no vieron a más nadie más que a Jesús. Y hay que obedecer. Por eso la terquedad nuevamente con los sacramentos y las enseñanzas de la iglesia. Hay que obedecer a Jesús. Esta celebración la van a celebrar el día de la Pascua. Y no es coincidencia que vamos llegando. Jesús se va acercando a la Pascua y nosotros también nos vamos acercando a la Pascua. ¿Coincidencia o diosidencia? Yo no sé. Yo creo que es diosidencia. Jesús dice, se acercaba a la Pascua, y aquí nosotros nos estamos acercando a la Pascua. Se celebra casi la segunda semana de la transfiguración de Jesús. ¿Para qué? ¿Qué nos enseña? Que en esta cuaresma usted tiene que cambiar su actitud, ser completamente diferente. Tratar de dejar eso que a usted le impide acercarse a Dios y olvidarse de todas las cosas mundanas y empezar una vida nueva. Para eso es la cuaresma. Oración y ayuno y limosna. La oración, la comunicación directa con Dios. El ayuno, no solamente dejar las carnes y todo eso que no tiene nada que ver, sino dejar eso que a usted le agrada, que le impide acercarse a Dios. El materialismo. A lo mejor a usted le gusta cambiarse, vestirse lujosamente, que la gente la vea y la admire. Pues ahora haga el hábito de cambiarse humildemente. Vaya a una tienda de segunda y cómprese la ropa más humilde y vístala en la cuaresma. Haga ese ayuno y evite de estar queriendo llamar la atención por cualquier motivo. Eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que se humille,
que sea humilde, limosna. Hay que dar, hay que ser generoso, pero especialmente con nuestros hijos, que no se pierda. La limosna es desprendernos de algo para el bien de otra persona. Eso enseña la transfiguración en la Cuaresma, una transfiguración donde usted se tiene que ir cambiando y transformando. La otra celebración se hace el 6 de agosto y esa celebración pues le da mucho a nuestros hermanos salvadoreños, que Dios los cuide y los proteja. ¿Por qué se celebra el 6 de agosto allá en El Salvador? En el año 1484 más o menos se estableció esta fiesta ahí en El Salvador, pero no se puso más fuerte más que como por el año 1776, que es cuando el pueblo salvadoreño era un completo desastre. Orgías, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, alejamiento de Cristo por completo. No había respeto absolutamente para Dios. Y en ese año, en 1776, se les viene un terremoto 7.5 que destruye gran cantidad del pueblo salvadoreño. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando la cosa va mal? Buscar a Dios. Voltear al cielo, voltear a Dios. Ahí sí vamos a voltear a Dios. Y el pueblo salvadoreño, al cual amo y quiero mucho, voltea al cielo. Hicieron lo que tenían que hacer, voltearon al cielo y fueron y sacaron al Salvador y lo transfiguraron, lo bajaron, le quitaron sus vestimentas y lo llevaron a pasear, porque ellos pensaban que ese había sido un castigo de Dios y querían cambiar, y tenemos que cambiar, pero después vuelven a hacer lo mismo. ¿De dónde venía Pedro en el capítulo 16? No, Señor, no te debe pasar eso, absolutamente eso no. Y luego, cuando terminamos de leer, ahorita lo que estamos leyendo de Marcos, lo que vamos a ver la próxima semana, otra vez la iglesia de Cristo vuelve a caer. El mismo pueblo salvadoreño volvió a caer en lo mismo. Y luego, ¿qué pasó? Se les vino una pandemia peor que esta. Peor que esta. Y el pueblo decía, no deben salir a las calles, no deben salir a las calles. Y la gente le importó un comino lo que el pueblo, lo que el gobierno decía. Se llenaron las iglesias a reventar. Nuevamente a buscar a Dios. Nuevamente a buscar a Dios. Como si fuera una llanta de refacción. Solamente cuando te necesitamos ahí está. No, Dios es para toda la vida. Y después se trajeron al Santísimo de allá. Lo trajeron caminando por todo el camino donde vienen los salvadoreños, pasando Honduras, Guatemala, México y hasta llegar aquí a Estados Unidos. Y aquí lo trajeron. También se me lo trajeron de inmigrante a mi padre. Y aquí se hace la fiesta el 6 de agosto. ¿Verdad, hija? Sí. ¿Me equivoqué en algo? Te pido perdón. No, es cierto. Porque no soy salvadoreño, pero me gusta conocer de la palabra de Dios y de la transformación que Dios ha hecho gracias a su Santa Iglesia en los pueblos del mundo entero. Por eso cuando un protestante me dice, nosotros somos la Iglesia de Cristo, no, hombre, hermano. Te hubieras parado en El Salvador cuando los andaban persiguiendo para matarlos. Te hubieras dado al obispo que dio su vida. Romero. Lo mató Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Ustedes mandan armas para que nosotros nos matemos. Y por eso lo callaron. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que no se calla, la que no le importa si va a dar la vida o no. Lo que le importa es decir la verdad tal y como es. Esa es la verdadera iglesia. Por eso hay que pedir por sacerdotes santos que den y prediquen la palabra tal y como es. Que no la quieran esconder, que la prediquen tal y como es. Esto es la transfiguración. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestra actitud y cambiar nuestra forma de ser. Empezarnos a revestir, así como revisten al Divino Salvador, que le quitan su vestimenta roja y le ponen su vestimenta blanca. Así nosotros bajarnos de esa nube en la que estamos
y empezar a cambiar el camino recto de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, los hijos, esposas, esposos, esposos. Y el pueblo de Dios dice: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.